Amén. Bueno, estamos en esta serie de las disciplinas espirituales para la vida cristiana y la primera de estas disciplinas que estamos estudiando es lo que el autor llama la asimilación de la Escritura, porque no es solamente la lectura o escuchar la Biblia, hay mucho más que eso, es asimilarla. Y la primera de estas se pueden llamar subdisciplinas, la primera de las disciplinas en cuanto a la palabra de Dios es escuchar la palabra de Dios. Así de simple. Vosotros que estáis aquí, estáis ejerciendo esta disciplina, estáis escuchando ahora mismo la palabra de Dios. Y eso es una disciplina espiritual que es buena y provechosa para el cristiano. Pero no nos podemos quedar ahí solo. Hablamos también de leer la palabra de Dios. No solo escucharla en un sermón, no solo escucharla los domingos y los miércoles aquí o en un devocional que escuchas, sino leerla. Leerla tú en tu tiempo devocional con Dios, leer la palabra de Dios. ¿Y todo esto para qué? Para la piedad, para crecer en piedad. Pero no solamente nos quedamos en leer la palabra de Dios, la tercera cosa que estudiamos es estudiar la palabra de Dios, válgase la redundancia, que a veces y debemos coger boli o lápiz y una hoja y comenzar a estudiar el texto que tenemos delante. Eso es una cosa que también vamos a ver ahora, que se entremezcla también con la disciplina que vamos a ver ahora. La última disciplina que estudiamos la semana pasada, el miércoles, era la memorización de la palabra de Dios. Memoriza la palabra de Dios para la piedad. Y es algo que hemos visto que tiene muchos beneficios. ¿Alguien se acuerda de alguno de los beneficios que tiene la memorización de la palabra de Dios? Que lo vimos la semana pasada. Alguno de estos beneficios que tiene la memorización de la palabra de Dios. ¿Para qué sirve? Para hablarle a alguien. ¿Os acordáis de Pedro? En Pentecostés nombramos ese texto, como él fue capaz de recitar varios textos del Antiguo Testamento de memoria y así pudo predicar el Evangelio a todos estos inconversos. ¿Alguien se acuerda de otra razón por la que es bueno memorizar la palabra de Dios? ¿Para qué nos sirve memorizar la palabra de Dios? Para vencer la tentación. ¿Qué hizo Cristo cuando vino Satanás? Escrito está, escrito está. Y no se buscó la Biblia a ver tal, no, lo conocía de memoria. Y así nosotros cuando hay tentaciones podemos recordar un versículo. Voy a guardar, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Hay algo en los ojos, o hay algo en cuanto a la mentira, o hay algo en cuanto a cualquier otro tipo de tentación, podemos recordar un versículo. Voy a nombrar algunos más. La memorización proporciona poder espiritual en cuanto a vencer la tentación. La memorización fortalece tu fe para que pongas tu confianza más en el Señor. También la memorización nos prepara para dar testimonio, para evangelizar y también consejería. Viene alguien y te dice, hermano, estoy teniendo un problema con este pecado. Quizá tienes el versículo en la mente y le puedes decir, pues la Biblia dice, y no simplemente, como algunos, yo he escuchado mucho decir, la Biblia dice, y no es nada que diga la Biblia, cuidado que no nos inventemos lo que la Biblia dice, pero si la guardamos de verdad en nuestra mente, podrás decir, pues la Biblia dice esto, la Biblia dice lo otro, y podrás así dar consejería y dar testimonio. Y también provee un medio para la guía de Dios. No sé qué hacer en este momento. Pues quizá hay versículos que has memorizado y el Espíritu los pone en el corazón y los puedes utilizar para saber lo que hacer. Ahora, el Espíritu va a utilizar lo que ya está ahí. Difícilmente el Espíritu te va a dar un versículo que nunca has memorizado, que nunca has leído, que nunca sabes nada, y de repente el Espíritu te da una revelación de un versículo de la Biblia. El Espíritu te lo va a traer a la memoria cuando tú lo hayas memorizado. También la memorización estimula la meditación y en la meditación es lo que queremos hacer hincapié en el día de hoy. Esta es la quinta disciplina en cuanto a la escritura que vamos a ver. Solo nos queda una más y ya está, pero en esta de la meditación estaremos seguramente 2 semanas. Medita en la palabra de Dios. ¿Y por qué? Para la piedad. Hemos leído el Salmo 1. Feliz será aquel que medita en la palabra de Dios. Ahora, queremos ver algunas cosas. ¿Por qué? Cuando tú hablas en el mundo en cuanto a meditación, voy a hacer meditación.
Si le dices eso a alguien de este mundo, se van a pensar que vas a hacer algo así. Eso es lo que el mundo llama ahora mismo meditación. Yoga, meditación de las religiones orientales, de meditación trascendental, algunas veces se llama también terapias de relajación, prácticas de la nueva era, dejar la mente en blanco. Eso es lo que el mundo llama meditación, pero eso no es la meditación. Es triste que ahora el término meditación nos lo hayan robado las religiones orientales y religiones de nueva era, etc. Y por eso algunos cristianos, cuando se habla de meditación, se sienten incómodos, dicen, ¿cómo que meditación? Esto me suena algo extraño. Pero la Biblia enfatiza mucho la meditación bíblica en la palabra de Dios. Así que cuando decimos meditación no tiene nada que ver con sentarte, poner las rodillas de una manera que a mí ya no me sale y hacer así. Eso no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice meditación, eso es religión falsa. Eso es yoga, que es budismo y religiones falsas. Así que eso para nada es lo que la Biblia llama meditación. La meditación es un mandato de Dios. Las personas piadosas en la Biblia fueron ejemplo de meditación. Ahora, la clase de meditación que la Biblia estimula es muy distinta de esta meditación. Esta meditación habla de vaciar tu mente. La meditación de la palabra de Dios es llenar tu mente de la palabra de Dios. La meditación del mundo habla de una pasividad mental. Tienes que estar pasivo mentalmente. La meditación bíblica, la meditación que Dios quiere, es una actividad mental constructiva. No es mente pasiva, no hacer nada, es actividad en la mente. La meditación del mundo y toda esta meditación oriental, religiones orientales, hablan mucho de vaciar tu mente para visualizar tu propia realidad. Se inventan cosas de que tú tienes que visualizar lo que vas a ser y entonces llegarás a ser eso. Eso es completamente en contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que lo que tenemos que meditar es en las cosas verdaderas, no en la realidad que yo quiero que ocurra, sino en las cosas verdaderas. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo puro. Eso es lo que tenemos. En esto pensad, dice Filipenses 4:8. Así que la meditación oriental, meditación del yoga y todo esto que dice el mundo no tiene nada que ver con la meditación bíblica que Dios nos manda. Ahora, por otro lado, vivimos en una sociedad que, vale, por un lado tenemos la meditación oriental y todo eso, que no es meditación como Dios quiere que sea, pero por otro lado vivimos en un mundo, en lo que se llama, en una sociedad que no quiere que pienses, no quiere que te pares a pensar. Una sociedad que no quiere que medites ni en la Biblia ni en nada, no quiere que medites. Vivimos en la era de la información, televisiones, móviles, y tenemos entretenimientos de todo tipo. Y en toda esta era de la información tú pones televisión o pones el móvil y se te da ya todo masticado, para que no tengas que pensar mucho, para que te lo dan ya todo ahí y puedes poner tu cerebro en off y ya está, ahí lo ves todo. Y si quieren que medites en algo, es en aquello que ellos te dicen que pienses. Piensa en lo que ellos te dicen que pienses. Pero Satanás es muy astuto, no quiere que la gente se pare a pensar y meditar. Y la mayoría de nuestra sociedad somos bombardeados todo el día, pues durante el día tienes el móvil y mensajes, noticias, notificaciones, vídeos, y al llegar a casa pues ya estás cansado y acabas la jornada, pues la película, otros acaban la jornada, se van al bar a darle a la bebida, para no pensar también. He escuchado incluso diciendo, no, yo enchufo la tele para no pensar. Eso lo he escuchado, gente diciendo, enchufo la tele para no pensar, porque no quiero darle muchas vueltas a la cabeza. Otros dicen, ahogo mis pensamientos y mis penas con el alcohol. Así que Satanás tiene sus armas para que la gente no medite, porque Satanás sabe que es peligroso. Si la gente comienza a meditar y a pensar, pueden llegar a preguntarse las preguntas existenciales de la vida. ¿Qué hago aquí? ¿De dónde vengo? ¿De un accidente, de un Big Bang? No me parece. ¿Qué hago aquí en este mundo? ¿Para qué sirve mi existencia? ¿A dónde vamos? ¿Hay un cielo? ¿Hay un infierno? ¿Hay un Dios? Todas estas preguntas se hacen por personas que meditan. Podría la gente llegar a pensar de que en esta vida hay algo más que simplemente lo que vemos o tocamos, así que Satanás no quiere eso y intenta que las personas no mediten, no piensen por un tiempo prolongado.
Entonces, por un lado tenemos lo que no es meditación, todo esto de yoga y meditación trascendental, eso no es meditación bíblica, y por otro lado tenemos Satanás intentando que las personas no piensen, que trabaje todo el día, esté ocupado todo el día, llegue a casa, ponga la tele y luego a dormir y el día siguiente. Y por eso abunda el ocio y el entretenimiento para que no pares. Vayas de un sitio de ocio a otro sitio de ocio y no te pares a pensar. Entonces, ¿qué es la meditación bíblica? ¿Qué es? Pues tenemos una definición aquí. Meditación, según la Biblia, es el pensamiento profundo en las verdades y realidades espirituales reveladas en las Escrituras o en la vida desde una perspectiva bíblica, con el objeto de entender, practicar y orar. Entonces, piénsalo, es el pensamiento profundo, es pensar profundamente en las verdades y realidades espirituales reveladas en las Escrituras, o en la vida también, desde una perspectiva bíblica, con el objeto de entender y practicar y orar. La meditación va más allá de escuchar, leer y estudiar, y aún de memorizar como disciplinas espirituales y medios para asimilar la palabra de Dios. Hemos visto esas disciplinas espirituales, la meditación da un paso más. Y tenemos ahí la ilustración, he puesto una taza de té y como una bolsita de té. Si a alguien le gusta el té, pues podríamos decir que tú tienes una bolsa de té y pones la bolsa de té una vez en el agua caliente, y eso sería como escuchar la Escritura. La has puesto solo una vez. No coge mucho color el agua si solo pones una vez la bolsa de té. Después, si lees, estudias y memorizas la Biblia, eso es como meter muchas veces la bolsa de té en el agua. Lo metes 3, 4, 5, 6, 7 veces. Meditar en la Biblia es coger la bolsita y dejarla dentro. Dejarla dentro. Hasta que todo lo que tenía la bolsita se mezcle en el agua. Dejarla dentro, eso sería una ilustración para ver lo que es meditar en la palabra de Dios. Es dejar que la Biblia se remoje del todo en tu mente. Es dejar que la Biblia tiña tu pensamiento, tu mente y tu corazón. Vamos a ver un poco más, Vamos a ver un poco más qué dice la Biblia en cuanto a esto. Josué 1.8, vamos a Josué 1.8, bueno, lo tenemos ahí, si lo queréis buscar está en Josué 1.8, pero lo tenemos ahí escrito. Hay una promesa de éxito en Josué 1.8, creo que es un texto que muchos de vosotros conocéis, si no, pues es un buen texto para memorizar, como vimos esta disciplina la semana pasada. Josué 1.8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Josué solo tenía los 5 primeros libros, el Pentateuco, pero esto se aplica, por supuesto, a toda la Biblia. La Biblia que tenía él eran 5 libros, nosotros tenemos la Biblia completa. Pero dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En este versículo hay una conexión clara entre la meditación en la Biblia y el éxito. Ahora, la prosperidad y el éxito del que Dios habla no es el éxito que habla el mundo. El éxito del mundo es que tengas muchos números en tu cuenta bancaria, que tengas un Ferrari, que tengas esto, que tengas lo otro. Eso no es la prosperidad tal como lo dice la Biblia. En el Nuevo Testamento, la aplicación de estas promesas son las riquezas eternas en Cristo, el éxito centrado en Cristo, prosperidad del alma, éxito espiritual. Aunque cuando vivimos de acuerdo a la sabiduría de Dios, también suele haber una medida de éxito de otros tipos. Es decir, cuando alguien vive conforme a la sabiduría de Dios, incluso en este mundo, Dios en ocasiones da una estabilidad. Dios honra a los que le honra, da una estabilidad y da una medida de prosperidad, no significa que va a ser rico, pero en ocasiones, generalmente, Dios da una medida de prosperidad también de manera material. Pero esta promesa está hablando de lo espiritual. Está hablando de lo espiritual y no de lo material. Aunque, como sabemos, he dicho, si uno vive según la sabiduría de Dios, suele haber también una estabilidad en su vida. Y dice aquí día y noche meditarás en él. Eso es pensar profundamente en la Escritura. No dice para que una vez al día medites en él. Dice día y noche meditarás en este libro. Y luego dice
no se apartará de tu boca. Siempre he pensado, ¿por qué dice no se apartará de tu boca? Porque está hablando de meditar, y meditar pensamos que son pensamientos, pero es que tú vas a hablar de lo que piensas. Entonces, si estás meditando en la palabra de Dios, no se va a apartar de tu boca la palabra de Dios. Y entonces, ¿para qué meditamos en este libro? Dice ahí, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, meditamos para guardar la palabra de Dios. Y es lo que estamos viendo, todas estas disciplinas, ¿para qué son? ¿Para ser mejores? ¿Para tener más posición en la iglesia? ¿Para decirle a otro cristiano, mira lo santo que soy? No, todas estas disciplinas son para ser más obediente, para la piedad, para guardar mejor lo que Dios nos ha mandado, para ser más como Cristo. Al final de todo, a Dios le encanta bendecir la semejanza con Cristo. Entonces, vemos aquí cómo la meditación lleva a la obediencia. Y luego el texto nos dice, ¿a qué lleva la obediencia? A la bendición de Dios. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La meditación lleva a la obediencia y la obediencia lleva a la bendición de Dios. Que esta bendición de Dios, como hemos dicho, a veces hay una parte material, pero más que nada es bendición espiritual. Sabemos que Dios nos bendice, así que aquí hay una promesa de éxito. También la meditación aviva el fuego. Vamos a ver qué significa esto. En Salmo 39, versículo 3, dice ahí, se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Muchos cristianos nos ocurre que nos enfriamos. Estamos como ese fuego, vale, sí que hay algunas ascuas ahí, pero estamos fríos, no estamos como deberíamos estar. Pero aquí David estaba hablando que cuando comenzó a meditar, y en su caso, en el Salmo 39, estaba meditando, si no me equivoco, sobre los enemigos y sobre lo que estaban haciendo, y dice ahí, en versículo 2, enmudecí con silencio, me callé a un respecto de lo bueno y se agravó mi dolor, el impío estaba ganando, y David se empieza a meditar en cómo es Dios de justo, en la justicia de Dios, pero cómo está haciendo los impíos, y dice que en mi meditación se encendió fuego. No iba a estar neutral, no iba a estar tibio, no, iba a tener una posición firme. Y muchas veces estamos tibios, estamos que ni fu ni fa, ni una cosa ni la otra. Y necesitamos meditar en la palabra para avivar el fuego espiritual en nuestra vida. Ahora, ¿qué pasa cuando avivas un fuego? ¿Qué pasa cuando avivas un fuego? Cuando le das fuelle. Y la meditación es como un fuelle sobre el fuego. El fuelle es ese instrumento que le da aire y aviva el fuego. Y hay más fuego, pues pasa dos cosas cuando avivas el fuego. Tienes más luz, claro, tienes más luz porque hay más fuego. Y eso pasa en nuestra vida. Cuando la meditación aviva ese fuego, hay más luz. ¿Qué implica tener más luz? Pues entender más la palabra de Dios. Hay más entendimiento de la palabra de Dios, entendemos más cómo es Dios, crece nuestra teología. Pero cuando avivas un fuego, no solamente hay más luz, hay más calor. Esas son las dos cosas que da el fuego, luz y calor. Y de la misma manera, cuando meditamos en Dios y se aviva este fuego, no solamente va a haber más luz, sino más calor, va a haber más devoción. No solamente más entendimiento, sino más devoción por Cristo, más obediencia a Cristo. Ahora, la meditación aviva el fuego, pero también, refiriéndonos a la ilustración del fuego, hace otra cosa. Imagínate que estás helado y entras a una casa que hay una chimenea, y vienes de la calle y estás completamente helado, vas a la chimenea está en medio de la casa, y andas, y ya conforme te acercas, pones las manos así, te calientas un poco, pero sigues andando y te vas a la otra punta de la casa. Y llegas a la otra punta de la casa y dices, ¿pero si sigo helado? Claro, la respuesta ahí es que has estado un par de segundos solamente cerca de la chimenea. Así no vas a lograr coger calor. Y la meditación en la Escritura es como permanecer cerca de la estufa, permanecer cerca del fuego. Para calentarnos de verdad necesitamos permanecer cerca del fuego.
Y ahí es donde ese frío espiritual va a irse. Thomas Watson, el puritano, dijo, un pastor puritano de hace unos 300, 400 años, dijo, el motivo por el que salimos tan fríos después de leer la palabra de Dios es porque no nos calentamos en el fuego de la meditación. Más claro agua. ¿Por qué puede ser que tú leas la Biblia un día y salgas a hacer el trabajo que tienes que hacer y sigues igual de frío que te has levantado, igual de frío espiritualmente? Porque no has parado un tiempo para meditar en la palabra de Dios. No dice ahí, sales tan fríos porque no nos calentamos en el fuego de la meditación. Así que esto es otra de las cosas que hace la meditación. Ahora, vamos al Salmo 1, que es el texto que hemos leído en el día de hoy. Vemos aquí grandes promesas. La meditación tiene grandes promesas. Dice ahí, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hay unas bienaventuranzas, hay unas bendiciones a este hombre. ¿Y cómo se hace esto? De no andar en consejo de malos ni tal. ¿Cómo puedo lograr esto? Dice, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ahí está la clave. La ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Al final tú vas a pensar en aquella cosa en que te deleites. Si un chico y una chica están enamorados, o si un hombre y una mujer están enamorados, solo piensan, como se deleitan en su cónyuge o en su novia o novio, solo pueden pensar en eso. Solo pueden pensar en aquello lo que es tu deleite. Una persona que tiene un deleite con la comida, un deleite quizá desordenado con la comida, solo piensa en la comida, porque es su deleite. De la misma manera, si nos deleitamos en la Escritura, vamos a pensar en la Escritura todo el día. Vamos a pensar en la Escritura constantemente. Meditarás, como dice ahí, de día y de noche. ¿Y cuál será el resultado? Pues dice ahí, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Habrá estabilidad en tu vida. Que da fruto en su tiempo. Habrá productividad en tu vida. Y su hoja no cae. Habrá perseverancia en tu vida. Y todo lo que hace prosperará. Habrá prosperidad en tu vida. Todo esto hay, todo este fruto hay, todo este resultado hay cuando se medita en la palabra de Dios. Y cuando ves los hombres y mujeres que Dios ha usado grandemente en la historia, ves que invariablemente eran personas que meditaban en la palabra de Dios. Hay alguien que ha dicho, los que prosperan de la mejor manera generalmente son los que meditan por el mayor tiempo. Los que prosperan de la mejor manera, la manera espiritual, la manera que cambia las cosas eternamente, son los que meditan por el mayor tiempo. Ahora, para poder tener esto, no es simplemente, ¿cómo lo puedo decir?, una lectura rápida, sino que dice ahí meditar. ¿Y a qué lo compara? Dice, árbol plantado junto a corrientes de aguas. Esa agua está ahí y al final entra. Pero hay veces, y esto les pasa a los agricultores, hay veces que llueve y por razón del terreno o por razón de la lluvia discurre y no se absorbe. Y puede ser que tu vida espiritual sea así. Vienes los miércoles a escuchar la palabra de Dios, vienes los domingos a escuchar la palabra de Dios, lees la Biblia, escuchas incluso algún mensaje por aquí por allá, escuchas música cristiana aquí y allá, pero no estás absorbiendo nunca es el agua de la palabra de Dios que está llegando. Es porque te hace falta meditar. La meditación es la absorción de las Escrituras. Puedes ponerte con toda esta lluvia torrencial de Biblia, predicación, tal, pero puede ser como esa lluvia torrencial que pasa por un terreno y nada se queda en el terreno. A veces les pasa eso a los agricultores y a veces te puede pasar eso en tu vida espiritual. El hombre George Mueller, un pastor que estuvo creo que fue Bristol, en Inglaterra por mucho tiempo, y hizo una gran obra con los huérfanos, un montón de orfanatos. Él dijo, la simple lectura de la palabra de Dios puede convertirse
en información que solo pasa por nuestra mente, así como el agua corre por una cañería. Tú no quieres ser simplemente una cañería, una tubería, que el agua discurre y ya está, pero nada de agua se queda ahí. No, quieres ser un terreno que el agua se queda. Quieres ser un árbol plantado que el agua va y llega a las raíces y se alimenta bien. Pero no solamente hay promesas en el Antiguo Testamento. Vamos a Santiago 1.25 y nos encontramos una promesa en el Nuevo Testamento. Santiago 1.25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. El Nuevo Testamento también nos habla de la meditación. Hay gente que diría, no, eso es del Antiguo. No, es de todo cristiano, de todos los tiempos. Y cuando dice ahí mirar atentamente, eso se refiere a meditar en la palabra de Dios. Mirar atentamente en la perfecta ley, en la palabra. Y dice, no siendo oidor olvidadizo. Mucha gente me ha dicho que son oidores olvidadizos. Me dice, mira, es que tengo mala memoria. Es que a mí no se me quedan las cosas de la Biblia. Llevo 10, 20, 30 años y no se me quedan las cosas. ¿Por qué es que se me olvida siempre lo que leo en la Biblia? Santiago nos lo dice claramente, por falta de meditación. Es por falta de meditación, es por falta de mirar atentamente en la perfecta ley. Ahora, el que mira atentamente en la perfecta ley, la consecuencia de eso es que va a ser, como dice ahí, hacedor de la obra. No tan solamente oidor, no va a ser un oidor olvidadizo, sino que va a ser un hacedor de la obra. Ese es el objetivo. El objetivo, como siempre decimos, es la piedad. La meditación no es por el hecho de meditar simplemente. La meditación es para ser más como Cristo, para ser más como Jesús, quien fue el que perfectamente cumplió la ley perfecta de Dios. Y eso es lo que queremos en todas las disciplinas, ser más como Cristo. Ahora, al repetir estas disciplinas, siempre lo quiero repetir, no son disciplinas para ganar nada en el cielo, para ganarnos el cielo, o no son disciplinas para ganarnos el favor de Dios, no. Recordemos el Evangelio. Cristo ya lo ganó por nosotros. Lo que queremos es seguirle a Él y ser como Él. Eso es lo que queremos. Y esto es como el Salmo 1. Este texto es otra vez como el Salmo 1 o como Josué 1.8. La meditación ¿a qué lleva? A ser hacedor de la obra. La meditación lleva a la obediencia. Y la obediencia, al final, ¿a qué lleva? A ser bienaventurado en lo que hace, a la bendición. Meditación lleva a la obediencia y la obediencia a la bendición de Dios. Ahora, no nos ganamos la bendición de Dios por nuestra obediencia. Y ahí tenemos que llevar cuidado. No nos podemos ganar, Dios, yo he obedecido, me tienes que bendecir. No nos ganamos la bendición de Dios por nuestra obediencia. Toda bendición de Dios nos viene por gracia. Nos viene como regalo de Dios en Cristo. De hecho, Dios a veces nos bendice a pesar de que hemos desobedecido. Pero no podemos esperar la bendición de Dios y esperarla totalmente separados a la obediencia. ¿Qué hará entonces que seamos más obedientes mañana que hoy? Pues necesitamos meditar. La meditación nos va a ayudar mucho en la obediencia a Dios. Ahora, quería hablaros de un hombre llamado Jonathan Edwards. Jonathan Edwards vivió hace 300 años en el país que estaba comenzando, el país de Estados Unidos. Había unas colonias allí en Estados Unidos y allí es donde vivió este hombre Jonathan Edwards. Es un hombre que el Señor utilizó de una manera tremenda, grandes avivamientos de miles y miles y quizás decenas de miles de personas fueron convertidas a través de su predicación, a través de su oración, a través de las campañas, campañas evangelísticas que iba predicando por muchas zonas. Y Dios obró de una manera tremenda en donde él estaba ahí, lo que se llamaba Nueva Inglaterra. Pero este hombre, en esos años, no tenía coche, ni había tren, ni nada así que los viajes evangelísticos que él hacía, los hacía a caballo. Y muchas veces se tenía que estar 3 días a caballo. Ahora, cuando tú vas a caballo,
no es ir en una carroza que tú puedes ir leyendo y te llevan los caballos y ya está. No, no, es montar a galope. Así que ahí no había forma, es duro, y no había forma cuando estás montando a galope ni de llevarte un libro para leer, ni de escuchar un sermón, ni de poner la radio. No había ninguna forma. Pero él no iba a dejar que su mente simplemente se dejara ir. Tenía 3 días que viajar y él decía, yo no voy a perder estos 3 días simplemente cabalgando. Así que tenía un método para la meditación en la palabra, y es que él se colocaba papelitos pequeños con números por partes de su chaqueta, de su abrigo. Así que asociaba esos números con un tema de la Escritura. Quizá, no lo sé, quizá un tema era la justicia de Dios, la gracia, el amor de Dios. Quizá un tema era este tipo de pecado, la obediencia, cualquier tema así. Y se los ponía por números. Así que iba meditando en un número, que era un tema, meditando en otro, y esa era la forma que él hacía para meditar en esas cosas. Al final se decía, cuando llegaba a casa, a veces de esos viajes tenía el abrigo lleno de papelitos con números, y al llegar a casa entonces él cogía todos los papelitos y comenzaba a escribir todos los pensamientos que había tenido asociados a esos temas, los comenzaba a escribir, porque mientras galopaba no podía escribir. Imaginaros este hombre, que Dios utilizó de una manera tremenda, la importancia que le daba a meditar, a no perder el tiempo simplemente cabalgando, que alguno diría el reventón que es cabalgar 3 días. Él decía, no, yo quiero pasar el tiempo, este tiempo libre que tengo, porque no tenía ni que predicar, ni que aconsejar, ni que simplemente cabalgar, lo quiero dedicar a meditar en la palabra de Dios. Y cómo este hombre, Dios lo utilizó después de una manera, y en ese tiempo lo utilizaba de una manera tremenda para la salvación de miles y miles de personas. ¿Cómo hacer para meditar? Acabando ya. Escoge un pasaje apropiado. ¿Estás leyendo? Pues elige el versículo o pasaje que más te ha impactado en lo que leíste. Estás leyendo Juan 1 y llegas a Juan 1:29, que dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues has leído el capítulo 1 de Juan, que tiene pues muchos versículos. Creo que el capítulo 1 de Juan tiene 50 y algo versículos. Vamos a verlo. Pues tiene 51 versículos. Has leído el capítulo 1 de Juan y no puedes meditar en los 51 versículos. Es demasiado. Entonces, lee a gran escala, léete varios capítulos, pero enfócate en algo pequeño. Y quizá es el versículo que más te ha llamado la atención. Digamos, por ejemplo, el 29. Vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Voy a meditar en ese versículo. ¿Qué significa? Entonces, has leído algo grande, pero medita en algo pequeño. Ahora, dices, ¿y por qué medito en uno y no otro? Bueno, pues es lo que más te ha llamado la atención a ti. Sí, es verdad, el enfoque será subjetivo, en cierto modo, pero lo importante es que esté basado en la escritura objetiva, la verdad objetiva de la escritura. Entonces, lee un capítulo o más de un capítulo, pero enfócate en algo pequeño, en un versículo. Ahora, nuestra meditación siempre debe ser basada en la palabra de Dios. Y pero aún así hay como 3 principales temas que Dios nos manda que meditemos. Y ahí están los 3. Medita en la palabra de Dios, medita en las obras de Dios y medita en los atributos de Dios. En la palabra de Dios es la semana que viene hablaremos también de esto, pero meditar en la palabra de Dios es lo que estamos hablando, coger un texto y meditar en ese texto, como el ejemplo que he dado de he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también puedes meditar y debes meditar en las obras de Dios. Y a mí me parece algo muy útil. Acaba el día, llegas a tu casa, quizá ya en la cama, antes de irte a dormir, puedes meditar en cómo ha ido el día. ¿Qué ha hecho el Señor en este día en mi vida? ¿Cómo he visto la mano de Dios en mi vida, protegiéndome? ¿Cómo he visto la justicia de Dios en este día? ¿Cómo he visto el amor de Dios en este día? ¿Cómo Dios ha mostrado su gracia en mi vida o en la vida de alguien que me rodea? Medita sobre lo que has dicho, sobre lo que has hecho, sobre lo que has visto, sobre lo que has pensado. Medita en todo eso y compáralo a lo que la palabra de Dios dice. Medita en todo esto. Medita qué has aprendido de Dios ese día, qué
¿Qué has aprendido de otro hermano en ese día? ¿Cómo has visto la obra de gracia en los que te rodean? Y te ayudará a ver la obra de Dios, incluso en la providencia, verlo en ti y en lo que te ha pasado y en las circunstancias. Ahora, cuando decimos meditar, no es simplemente cruzar los brazos, reclinarse en una silla y quedarte mirando el techo. Eso es soñar despierto, no es meditar, que a veces es bueno, por supuesto, tomarse un tiempo de descanso, pero eso no es exactamente meditar. La meditación enfoca los pensamientos en estas cosas que estamos viendo. Y veremos también cómo escoger un buen método de meditación. Y la semana que viene, Dios mediante, veremos bastantes métodos, los veremos muy rápido, pero bastantes métodos de meditación. ¿Cómo meditar? ¿Qué tengo que hacer para meditar en la palabra? Pues veremos bastantes métodos. Ahora, no te des prisa en cuanto a la meditación, requiere tiempo. Meditar no es, vale, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, he aquí el Cordero, y lo piensas y, no, requiere tiempo. ¿Qué quiere decir? He aquí, ¿qué quiere decir esa palabra, he aquí? ¿Y qué quiere decir el Cordero de Dios? ¿A qué se referirá? ¿Quién lo estaba diciendo? Meditar requiere tiempo, requiere a veces autoexamen también. Y es mejor leer una porción más pequeña de la Biblia y meditar en ella que leer una sección extensa sin meditación. Yo a veces recomiendo a nuevos convertidos que tienen ganas de aprender que lean porciones un poco más grandes de la Biblia, ya que ellos necesitan leer la Biblia entera para poder ir conociéndola. Y si alguien ya se convierte, por ejemplo, y dice, no, yo solo voy a leer un capítulo de la Biblia al día, pues les va a llevar 3 o 4 años leer la Biblia entera. Y algunos dicen, yo solamente leo medio capítulo al día. Les va a llevar 6 o 7 años hasta que este recién convertido haya leído la Biblia entera. Por eso yo recomiendo a nuevos convertidos que lean un poquito más, quizá 3, 4 capítulos al día, y eso en un año habrán leído la Biblia. Y ya cuando ya han leído la Biblia algunas veces, quizá también cuando tu tiempo es limitado, lo que recomiendo es leer, quizá menos, pero meditar en la Escritura. Eso es mejor que leer mucho y no meditar nada. Es mejor, cuando ya has leído la Biblia algunas veces, leer poco, pero meditar, sacarle jugo, profundizar en lo que lees. Ahora, el mejor tiempo de meditación generalmente suele ser después de tu tiempo de lectura bíblica. Eso es como a la mayoría nos es más fácil. Quería acabar con esta cita de un puritano llamado William Bridge. Él dice, dice alguien, yo pensaría en Dios y meditaría en Dios con todo mi corazón, pero el trabajo de la meditación es un trabajo de tiempo, requerirá tiempo y no tengo tiempo. Mis manos están tan llenas de negocios y tan llenas de ocupaciones que no tengo tiempo para este trabajo. La meditación no es un pensamiento pasajero, sino un trabajo de tiempo y pedirá tiempo y yo no tengo tiempo. Eso es lo que dice alguien. Y él le dice, por lo tanto, anote lo que dice David en el Salmo. Inclina mi corazón a tus testimonios. ¿Cómo es esto? Aparta mis ojos para que no vean la vanidad. Y entonces dice, la manera de hacer que el corazón se incline a los testimonios de Dios es quitando los ojos de estas vanidades externas. Por lo tanto, ¿meditarás en Dios y en las cosas de Dios? Entonces ten cuidado de que tu corazón y tus manos no estén demasiado llenos del mundo y por lo tanto de sus ocupaciones. Amigos, hay un arte y una habilidad divina de meditación que ninguno puede enseñar sino solamente Dios. ¿Te gustaría tenerla? Entonces ve a Dios, está un poco mal escrito ahí, entonces ve a Dios y suplícale a Dios estas cosas. Muchos dicen, yo no puedo meditar, es que no tengo tiempo, pero simplemente la clave de todo es en qué gastas tu tiempo, porque tenemos tiempo para muchas cosas, pero debemos sacar tiempo, dejando, como dice ahí, apartando los ojos de la vanidad, apartándolos para inclinar mi corazón a tus testimonios. El tema de la meditación es un tema que tenemos que prestarle atención. Incluso me llamó la atención hace un par de años que Portavoz de la Gracia, que son estos libretos que solemos poner en la entrada, Portavoz de la Gracia dedicó un libreto entero a la meditación. Un tema que no se habla mucho en nuestras iglesias y Portavoz de la Gracia le dedicó
un folleto entero, un libro entero. Así que prestemos atención y seamos personas, hombres y mujeres, que mediten en la palabra. En la ley del Señor medita de día y de noche. Vamos a orar y ya veremos también algunas peticiones y pasaremos al tiempo de oración. Padre Celestial,